Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la cuarta semana de Adviento, y ya estamos a vísperas de la Navidad. Mañana sábado por la noche será la Nochebuena. Que ese tiempo de Adviento realmente haya sido fructífero para que nos ayude a entrar al misterio de la encarnación del Dios que viene a nosotros, el Emmanuel, que viene a salvarnos aún de nosotros mismos. La primera lectura de hoy viene del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4 y 23 al 24. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 24 y el responsorio es: Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre.
Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como les mencioné al principio, hoy, este día jueves, pues es ya casi los últimos días de la temporada de Adviento. Mañana, viernes, por la noche será la vigilia de la Navidad. Y el profeta que se nos da hoy en día, pues en la Biblia, realmente se le pone como entre los últimos de los profetas. Este profeta, Malaquías, en realidad no es el nombre del profeta. Los comentaristas de la Biblia nos dicen de que el autor de este libro es anónimo, pero el nombre de Malaquías, que significa mensajero del Señor, es un título que se encuentra en el capítulo número 3, que después este versículo fue movido al capítulo 1, donde se expresa el mensaje del Señor, o sea, mensajero del Señor. Y es así como este libro adquirió el nombre de Malaquías, no por ser el nombre del profeta, sino por el título de aquel que está manifestando la palabra de Dios, o sea, mensajero del Señor. El contexto de este libro es de que el pueblo de Israel se encuentra pues desanimado, se encuentra en cierta manera desconectado con Dios porque las promesas de Dios no se han llevado a cabo. Y entonces se han relajado. Ya los ritos, particularmente entre los sacerdotes y los levitas, pues ha llegado a tal punto que ya prácticamente ya no observan las normas de las ofrendas tal y como se encuentran en Pentateuco, cuando Dios les dice cómo se tienen que llevar a cabo las ofrendas, cómo tienen que ser los animales que se ofrezcan en las ofrendas, tienen que ser perfectos sin ningún defecto. Y ahora, en ese tiempo del profeta Malaquías, pues se presenta cualquier tipo de animal con defectos, enfermos. O sea, y ahí se refleja pues a qué grado se han relajado tanto que ya prácticamente no les importa qué es lo que ofrecen a Dios. O sea, le ofrecen las obras, le ofrecen lo que menos le importa, puesto que en lo que se ofrece al Señor, ahí se manifiesta la entrega, la vida a la cual Dios los ha llamado por medio de la alianza. Y esto, pues también yo creo que lo podemos entender claramente nosotros, ¿no? Cuando damos a Dios, ¿de dónde damos? ¿Damos de nuestras obras, de nuestras limosnas? O sea, que casi siempre es lo que no necesito, lo que me sobra, el cambio. ¿O damos de lo mejor que tenemos, de lo mejor que Dios nos ha dado y que de eso también le ofrecemos a Él como acción de gracias, como alabanza, como glorificación, ¿no? Así que este es el contexto de este libro de Malaquías. El pueblo vive en apatía religiosa y desconfía del Señor porque las promesas del Señor no se realizan. Ya en el Evangelio también, en los Evangelios también Jesús da una de las parábolas acerca de esto, o sea, de que la espera de su segunda venida, que tenemos que estar atentos, trabajando y viviendo según la vida a la cual se nos ha llamado en Él. Y una de las parábolas que ofrece, pues también hace referencia a este tipo de apatía y desconfianza de las promesas del Señor, cuando dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24,
Versículo 45 dice: ¿Quién es el sirviente fiel y prudente, encargado por su señor de repartir a sus horas la comida a los de casa? Dichoso el sirviente a quien su señor, al llegar, lo encuentre trabajando así. Les aseguro que le encomendará todas sus posesiones. En cambio, si un sirviente malo, pensando que su señor tardará, se pone a pegar a los compañeros, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensaba, y lo castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Pues Jesús, en esta parábola, en el Evangelio de Mateo, también nos da esta advertencia, ¿no?, de que no desesperemos, porque a veces tenemos esta gran tentación de querer saber los designios de Dios, de cuándo y cómo Dios vendrá, ¿no? Pero esto es decisión de Dios, esto es cosa de Dios, no nuestra. Lo nuestro es el llamado a la vida a la cual Dios nos llama por medio de la alianza o por medio de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. El cuándo y cómo Dios viene, eso es problema de Dios. Y no está de nuestra parte tener que saber esto. Ya también en los evangelios Jesús le dice a sus discípulos, particularmente en el evangelio de Marcos, ¿no?, de que la hora, el tiempo y cuándo y cómo el Hijo del Hombre regresará, solamente Dios lo sabe, ni el Hijo lo sabe. Así que, ¿por qué rompernos la cabeza? ¿Por qué caer en la apatía? ¿Por qué caer en la desconfianza cuando pensamos de que las promesas de Dios no se están llevando a cabo, ¿no? Ahora, también es una experiencia humana, ¿no?, de querer vivir, experimentar la realización de esas promesas. Pero esas promesas se realizan en la manera de que vivamos en fidelidad, en entrega a la vida a la cual somos llamados en Cristo, ¿no? Así que este es parte del contexto del libro de Malaquías. El pueblo está viviendo en apatía religiosa, en desconfianza, y se ha relajado a tal punto que ya prácticamente ya no les importan el cómo hacen sus ofrendas a Dios. Le dan cualquier cosa, no de lo mejor que tienen. Ahora, los comentaristas nos dicen que también el pueblo vivía en gran pobreza, pero la pobreza no implica de que tú no le des a Dios de lo mejor que tienes. Y aquí no estoy hablando de cosas materiales, ¿no? De que tu vida manifieste esa confianza, entrega, esa intimidad con Dios. Aún en la pobreza se le puede dar a Dios de lo mejor que yo tengo, y lo mejor que yo le puedo dar a Dios es de mí mismo. Aquí no estamos hablando de cosas materiales, es la integridad de vida. Es el sabernos de que Dios, en la alianza, en el Antiguo Testamento y en Jesucristo, nos ha llamado a una vida con una dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios, de ser un pueblo santo, y que nuestras vidas refleje esa integridad. Y la pobreza material, económica, no significa de que uno no pueda hacer esto, ¿no? Así que este es el contexto de este libro de Malaquías. Dice: esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando el Señor de los ejércitos. Así que el profeta Malaquías les recuerda de que las promesas se llevarán a cabo, pero mientras tanto, de que no se relajen en su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de ser fiel a la alianza, a la vida que Dios los ha llamado. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Aquí utiliza imágenes de purificación tanto del metal, de la plata o del oro, y también la lejía, que es una sustancia que se utiliza para blanquear la ropa. Y estas dos imágenes, tanto de fundición como de la lejía, pues son imágenes de purificación del pueblo de Dios, que Dios vendrá para purificarlo, para
regresarlo a la dignidad a la cual fueron llamados por medio de la alianza. Dice, como la plata y el oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas del Señor. Aquí hace referencia a cómo se han relajado, cómo han abandonado, cómo han descuidado la calidad, el tipo de ofrenda que le ofrecen a Dios, que le ofrecen sus obras, que le ofrecen de lo que menos les importa, de lo que es indigno. Y esto es lo que el profeta Malaquías les está echando en cara al pueblo de Israel. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los antiguos. Y ahora lo que sigue son palabras que después los evangelistas las retomarán para conectar a Malaquías particularmente con Juan el Bautista. Dice, he aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Ya sabemos de que en los evangelios Jesús entiende a Juan el Bautista como Elías, el que tenía que regresar según las expectativas que se tenían en Israel, que Elías, porque Elías no muere, Elías es subido en una carreta en fuego al cielo, y que así como fue tomado, él regresaría para preparar el camino del Mesías. Así que esta mención del profeta Elías por Malaquías hace referencia a esto, de la venida de Elías que preparará. Y en el Nuevo Testamento, los evangelistas toman a Juan el Bautista como Elías, que ha venido mandado por el Señor para preparar el camino para el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías Jesucristo. Dice, Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga que venir a destruir la tierra. Y estas palabras después las tomará el evangelista Lucas cuando el ángel va y le anuncia a Zacarías que Dios le concederá lo que tanto habían pedido y que ahora en su vejez Dios se les concede. Cuando el ángel a Zacarías, cuando Zacarías se encuentra ante el altar en el templo de Israel, le dice, no temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo a quien llamarás Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Y ahora vienen las palabras que el evangelista Lucas prácticamente toma del profeta Malaquías. Dice, irá por delante con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Okay? Así que estas palabras de Malaquías después serán retomadas particularmente por el evangelista Lucas para conectar esta profecía con Juan el Bautista, que aquí en esta visita del arcángel Gabriel a Zacarías le manifiesta la decisión de Dios de finalmente darles ese hijo que tanto habían esperado, y que este hijo tendrá una misión muy específica. Será la misión de Elías, de anunciar, de preparar el camino para recibir al que tenía que venir, al Mesías, al Hijo de Dios. Pero quizás una de las preguntas que esta lectura nos debe dejar para seguir meditando y contemplando es cómo nosotros hoy en día estamos viviendo en la espera del regreso de Jesucristo. Vivimos en apatía, vivimos desconfiando las promesas de Dios, como esta generación del profeta Malaquías, o vivimos deseosos cada vez más de profundizar nuestra vida de relación en intimidad y confianza con Dios. Si en la espera buscamos
todo cuanto nos corresponde a nosotros, vivir en fidelidad, en entrega, y dejando que lo que le pertenece a Dios, pues Dios lo haga a su tiempo, pero lo que nos pertenece a nosotros, lo vivamos con devoción, con fidelidad, con entrega. Yo creo que esta es una de las preguntas que nos pone esta primera lectura del profeta Malaquías. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación de la escena del arcángel Gabriel con Zacarías en el templo. Ahora continúa esta narración que fue interrumpida por la anunciación del arcángel a María y después la visita de María a su prima Isabel. Y ahora se retoma otra vez la narración de la anunciación a Zacarías por parte del arcángel Gabriel de que Dios finalmente les dará ese hijo tan esperado. Imagínense, Zacarías e Isabel ya son de edad avanzada. Quizás ya a esa edad ya se habían olvidado de esa oración que tanto hacían, pidiéndole a Dios de que les concediera un hijo o una hija, ¿no? Puesto que una pareja sin hijos era tenida como una pareja pues maldecida por Dios. Y particularmente a la esposa que no tenía hijos, pues era vista con malos ojos socialmente, puesto que decía Dios la ha castigado, Dios no le ha concedido hijos, y que por tanto, pues esto le daba le dejaba cierta vergüenza a tal mujer que no tenía hijos, ¿no? Y pensaba de que en su vejez, quizás ya cuando esta pareja de Zacarías e Isabel ya se habían olvidado de la posibilidad de que Dios les diera un hijo por su edad, y es precisamente aquí cuando lo sorprende, cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Aquí entran las nociones del tiempo que en griego, la lengua del Nuevo Testamento, tiene por lo menos dos nociones del tiempo. El tiempo cronológico, que se mide con el reloj, que se mide con el calendario, y el tiempo kairos. El kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo de la eternidad, es el tiempo del corazón, es el tiempo cuando Dios dice, es ahora. No según el tiempo cronológico, no según el calendario del ser humano, sino según el tiempo, el calendario de Dios, cuando Dios dice a su debido tiempo, y este tiempo es ya. Así que en su tiempo kairos, Dios viene a Zacarías, le anuncia de que Dios finalmente les ha concedido lo que tanto pidieron y que quizás ya se habían olvidado. Y ahora los sorprende en su vejez y les da a este hijo, ¿no? Y este hijo, porque es intervención de Dios, pues será un hijo muy particular, con una misión específica. Y toda intervención de Dios, particularmente en las escenas donde la mujer es estéril, la mujer es de edad avanzada, todas las escenas que tenemos, todos los relatos que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde Dios interviene, es porque Dios ha reservado a esa criatura para una misión específica. Y este es el caso de Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel. Y es aquí donde retomamos otra vez la historia de Juan Bautista en su nacimiento. Dice, por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Aquí estos primeros versos nos dan la impresión de que mucha de la familia y vecinos de Isabel y Zacarías pues no estaban enterados, porque cuando se le anuncia a Zacarías de lo que Dios les concede, dice el Evangelio de Lucas que Isabel se encierra por 5 meses contemplando en cierta manera el gran sentido de humor de Dios que en su vejez la ha sorprendido, ¿no? Y que quizás en este tiempo en el cual se encierra Isabel contemplando de que Dios le ha quitado esa vergüenza de ser madre estéril por no tener hijos, ¿no? Dios la ha bendecido
y en su vejez la ha sorprendido, ¿no? Así que yo creo que se puede apreciar el por qué Isabel, después de que se da cuenta que está embarazada en su vejez, pues se encierra contemplando cómo el Señor actúa, el por qué se esperó tanto y el por qué en su vejez la sorprendió, ¿no? Y esto pues nos debe de recordar de que nunca hemos de cerrar la puerta del misterio a Dios, ¿no? De que siempre dejarla abierta para que Dios pueda seguir sorprendiéndonos, para que Dios pueda seguir iluminándonos. Así que a los 8 días después del nacimiento de Juan, se reúnen los vecinos y los parientes para la circuncisión del niño y para ponerle su nombre oficialmente. Dice, a los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como el padre, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan, tal y como el arcángel se lo anunció a Zacarías en la anunciación. Y ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Y después ocurre algo interesante. Parece que los parientes y los vecinos pues no le creen a Isabel y quieren confirmar con Zacarías, que aún permanece mudo, y le preguntan por medio de señas acerca del nombre de su hijo. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió. Esas tablillas eran tablillas pequeñas que estaban cubiertas con una capa de cera, y después sobre la cera pues escribían. Y es lo que le dan a Zacarías para que escriba, y él escribe en esa tablilla, Juan es su nombre, nuevamente confirmando lo que el arcángel le había dicho en la anunciación. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir. Así que lo que están presenciando este evento, tanto del nombre que se le va a dar a Juan, que no coincide con la tradición, y que a Zacarías en ese momento se le suelta la lengua, pues esto deja una impresión muy profunda tanto en los vecinos como en la familia de que algo raro está surgiendo aquí. Y también por parte de Dios, pues este romper con la tradición del nombre y el hecho de que en ese momento se le restablece el habla a Zacarías, pues esto desde la perspectiva de Dios aquí deja claro de que todos estos sucesos son por intervención de Dios, de que Dios está guiando tanto el nacimiento de este niño, el nombramiento de este niño y lo que ahora está sucediendo en Zacarías al regresarle el habla. Dice, un sentido de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Así que ya se empieza a correr la noticia de lo que Dios estaba haciendo, no solamente en Isabel, sino también en Zacarías, por haber quedado mudo, y que el nacimiento del niño pues fue algo que rompe con la tradición de los nombres, y que en ese momento pues a Zacarías se le suelta la lengua y ya empieza a hablar, y todo esto deja conmovido a la gente y se preguntan, porque ellos no saben el contexto de la anunciación de Dios a Zacarías, y quizás hasta muy tarde se dieron cuenta del embarazo de Isabel, ¿no? Así que ellos, esta gente que está ahí presenciando todo esto, no saben los detalles de lo que solamente Zacarías e Isabel están viviendo. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y estas últimas palabras del evangelista Lucas nos dicen, ¿no?, de que Dios desde la anunciación, desde el nacimiento, el nombramiento y después el regresarle el habla a Zacarías, ahí está confirmando su intervención, su voluntad y la misión que este hijo recibirá cuando llegue a su edad, de ser el Elías quien prepare el camino
para el Mesías, quien anuncie, quien identifique y apunte, aquí está, ¿no? Y que después de que su misión de identificar, de anunciar y preparar el camino, pues Juan se hará a un lado, él disminuirá para que Jesús crezca, ¿no? Y esto lo vemos más claramente en el Evangelio de Juan. Así que ya en este nacimiento, en esta circuncisión y en este nombramiento de Juan, ya se realiza lo que se le fue anunciado a Isabel y a Zacarías, y también esta narración pues es paralela con lo que sucede con María y José y el nacimiento de Jesús. La forma en que el evangelista Lucas entreteje estas dos narraciones de Juan y Jesús, de Zacarías, Isabel y María y José, pues son narraciones paralelas, ¿no? De que están íntimamente conectadas estas vidas. Pues bien, para nosotros estas lecturas nos recuerdan los designios de Dios, ¿no? De que constantemente Dios entra, se hace presente para recordarnos la vida a la cual somos llamados en relación a este Dios, y de que por tanto los designios de Dios, de que el cómo y cuándo Él viene a nosotros en momentos específicos, pues esta decisión de Dios, mientras tanto, mientras esperamos, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es la fidelidad a la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.